Bueno, buenos días, ingeniero. Bueno, lo que yo les voy a presentar sería igualmente una segunda parte sobre la neumonía, que es una enfermedad bacteriana presente en los cuyes. Bueno, continuando con la exposición de mi compañera anterior, bueno, yo voy a continuar con lo que son los signos clínicos. Bueno, los signos clínicos tenemos dos grandes grupos o clasificada en dos partes. La primera parte es la septicemia y la otitis. ¿Qué es la septicemia? Pues bueno, la septicemia normalmente es que producen una muerte súbita en los cuyes, pero sin presentar ningún signo clínico. Es decir, que puede haber una muerte súbita sin que se haya presenciado antes algunos síntomas. Y si se presentan síntomas, pues estos síntomas tienen muy corta duración. Estos pueden ser fiebre, mucosas cianóticas y decaimiento, es decir, que vemos a los cuyes pues bueno, si no tenemos el control necesario, pues no nos vamos a dar cuenta pues que estos están con fiebre y que están más decaídos de lo normal, ya que sabemos que los cuyes, pues estos animales tienden a estresarse rápidamente, entonces por eso tenemos que estar muy al pendiente. El otro signo clínico es la otitis. En la otitis los animales presentan tortícolis. ¿Qué es tortícolis? Tortícolis es una torsión del cuello, es decir, que los cuyes tienden a tienden a coger y su cuello, o sea, se queda recto, se queda paralizado de un solo lado y esto impide que puedan mover la cabeza. Y el animal posteriormente pues muere por septicemia o por inanición, es decir, que como tiene el cuello, digamos, paralizado, entonces se le va a dificultar su movimiento y por lo tanto también se dificulta que pueda alimentarse y así es como posteriormente muere. Eh, la transmisión. ¿Cómo se transmite la neumonía en los cuyes? Pues bueno, esta enfermedad es de muy fácil transmisión, ya que es una enfermedad bacteriana y es una enfermedad respiratoria, por lo cual se transmite a través del aire, vía aerosol, es decir, con podría así, digamos en el humano, podría asemejarse, digamos, a cuando un estornudo, es decir, que todo sale así en una manera de aspersión, así mismo es en los cuyes. El consumo también se puede transmitir por el consumo de alimento contaminado, es decir, cuando no tenemos no llevamos un control adecuado de dónde es que obtenemos el alimento y cómo es que el animal lo está consumiendo, entonces puede ser que por ahí se pueda transmitir. El otro es el contacto con animales infectados y sus secreciones, es decir, que si un animal se infecta y está en contacto con animales sanos, pues aquí puede ocurrir la transmisión de la enfermedad. Y por último son agentes irritantes u otros estímulos que favorecen la transmisión de esta enfermedad. Es por eso también que bueno, como en este y en otro tipo de animales, no es bueno sobrepoblar el espacio en donde están viviendo, ya que demasiado contacto, es decir, con sus mucosas, con sus secreciones, pues es un fácil transmisor de enfermedades. Los signos y los síntomas. Bueno, los signos y los síntomas que tenemos que tener en claro y siempre estar al pendiente en los cuyes es que empiezan a presenciarse, pues es la anorexia, como les dije anteriormente, que no pueden. Uno de esos síntomas anteriores es que dejan de comer, entonces vamos a tener anorexia, pelo erizado, tortícolis, es decir, el cuello virado, disnea y estertores, abortos, respiración rápida y dificultosa, es decir, que vamos a ver a nuestro animal agitado, que no va a poder respirar bien, van a tener una secreción nasal abundante, luego puede presentarse desde esta secreción nasal, en otros podemos empezar a ver que toda su parte nasal y la parte de la boca van a presentar signos un poco necróticos. Y por último, también podemos ver o vamos a empezar a presenciar la muerte de nuestro cuyes sin síntomas aparentes. Entonces, ¿esto qué significa? Que pudo haber sido que estos cuyes hayan tenido la neumonía.
¿Cómo diagnosticamos y cómo vamos a tratar la neumonía? Bueno, el diagnóstico se lo puede hacer sintomatológico, es decir, dándonos cuenta en los síntomas. Como les dije anteriormente, tenemos que estar muy al pendiente de estos cuyes, ya que son animales muy sensibles. Entonces tenemos que estar siempre pendientes cuando empiecen a presentar estos síntomas. Demostración de lesiones características, como les dije anteriormente, que anorexia, dejan de comer, se ven los animales mucho más estresados, tienen dificultades para respirar. Entonces ahí es donde tenemos que ponernos alertas y ver qué es lo que pasa. También cuando ya tenemos, digamos, tenemos indicios de la enfermedad, lo que podemos hacer es un cultivo de tejidos, de los tejidos afectados, que sería en la parte nasal, demostración de diplococos, gram positivos. Todo esto sería más en lo que es laboratorio. Y tratamiento, ¿cómo vamos a tratar cuando ya hemos diagnosticado la enfermedad? Pues bueno, para eliminar esta enfermedad lo mejor es el repoblamiento y eliminación de los animales infectados, es decir, que si lastimosamente toda nuestra digamos así, camada de cuyes ya vemos que están infectados, lo que podemos hacer y lo mejor sería eliminar de estos infectados, hacer un control biosanitario, que ya sabemos que esto siempre va a ser lo mejor, controlar y manejar todas las medidas sanitarias posibles, y luego repoblar a nuestros cuyes. Y se puede tratar con enrofloxacina, tetraciclinas o oxitetraciclinas. Esto podemos suministrarlo de 1 o 2 veces al día por 5 días, según el caso en el que estemos de cada cuy. Y esto se lo puede administrar en forma de inyección oral, como vemos en la imagen. Que igual ya sabemos que la vía oral es una de las vías más fáciles de administrar, de vías de administración. Entonces, para eso también es muy importante considerar que el uso de antibióticos no debe prolongarse a más de 5 días seguidos, porque de lo contrario los animales dejan de comer y mueren. Entonces, bueno, sabemos que siempre lo mejor va a ser prevenir una enfermedad o tratarla. Entonces, ¿cómo la prevenimos? Podemos prevenir la neumonía evitando las corrientes de aire fuertes en el cuyero, es decir, tratar de que nuestros cuyeros, de que nuestras jaulas tengan las mejores condiciones posibles, que tengan una aeración adecuada, es decir, ni mucha corriente de aire, ni tampoco que los animales se vayan a sofocar. Otra medida de prevención muy importante es evitar el acceso de vectores transmisores del agente causal, los cuales principalmente suelen ser los animales domésticos que suelen estar alrededor de nuestros cuyeros. Estos pueden ser perros, gatos, aves, y principalmente tenemos que tener en cuenta que no tengamos roedores. Siempre tenemos que tener en cuenta roedores, ya que estos animales son transmisores de muchas enfermedades. Entonces siempre tenemos que estar en control de todos estos agentes que pueden ser transmisores. Y bueno, como conclusiones, se reconoció todas las características de la enfermedad de la neumonía, que como les dije, es una enfermedad bacteriana del tipo respiratoria, que se transmite muy fácilmente a través del contacto, especialmente cuando son animales enfermos y se tiene contacto de un animal sano con las secreciones de este animal enfermo. Otras de las características, como la etiología y las causas que normalmente producen esta enfermedad en los cuyes. Además, otra es que concluimos cómo se describió las presentaciones de la neumonía, ya que no es solo una neumonía específica, sino que aquí vimos 2 clasificaciones de neumonía: la neumonía purulenta y la neumonía purulenta, que se caracteriza porque tiene una secreción de color blanquecino, y la neumonía hemorrágica, que se presenta por un sangrado severo en la nariz y posteriormente pues a la muerte. Y se conoció los principales síntomas y los signos a los cuales tenemos que estar alertas siempre en nuestro cuyero, para así poder tratar al tiempo exacto y evitar muertes.
También aprendimos acerca de que cuando ya hemos diagnosticado la enfermedad, cuál es el tratamiento que vamos a utilizar en el animal si presenta los signos visibles, y tenemos que tener en cuenta que siempre la primera medida de diagnóstico va a ser la sintomatología y cómo debemos tratar con los antibióticos y que estos tienen que ser de preferencia orales o inyectables. Bueno, pues esto ha sido todo todo acerca de la exposición. Muchas gracias.